Pues nos hemos reunido con una excompañera, antigua compañera de 25 Televisión, que nos alegra mucho que haya desarrollado una faceta como escritora y que esté sacando libros al mercado que gustan, que interesan y que se venden muy bien. Mónica González Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque sale un libro nuevo tuyo al mercado, no es el primero, pero en realidad todos los libros que estás sacando, este último ya con Planeta, son libros, como decíamos, muy vendidos, muy gustados, porque yo creo que eliges temas que llaman mucho la atención. Sí, yo elijo temas siempre, como buena lectora que soy también, y aparte de periodista y escritora, temas que a la gente le van a gustar, que se van a interesar. Y yo lo que me gusta es que la gente aprenda leyendo. No me gusta hacer libros al tuntún, me gusta buscar temas que no están en el mercado, que son de mucha investigación, muy trabajados, y que la gente luego cuando termine diga, he aprendido. Es lo que me gusta, que la gente aprenda, que leyendo hay que aprender siempre. Yo creo que has aprovechado esa vis de periodista que también tienes, investigadora. Ya sabemos que el mundo de la radio, de la televisión, muchas veces los que estamos detrás también de la cámara, investigamos mucho, vamos encontrando temas que puedan interesar al público. En este caso, tú este libro lo has dedicado a eso que es tan importante y tan desconocido, que son los rostros de las personas. Ponemos la televisión y todos son caras, ¿verdad? Sí, porque la cara es el espejo del alma y es así, y todos juzgamos, o prejuzgamos, yo la primera. Entonces empecé a hacer este libro porque cuando uno va paseando o si coge el metro o viaja, siempre va observando a la gente por la calle, y yo siempre me hacía una idea de cómo serían esas personas, de cómo sería su personalidad, y muchas veces he criticado, y lo tengo que reconocer, bueno, yo creo que reconocer las cosas es de sabios, ¿no? Y por eso empecé a pensar, bueno, pero ¿y en la cara se puede ver la maldad de las personas o la bondad? Que siempre decimos, ¿qué cara de buena gente tiene? Pues ahí me topé con la psicomorfología, que es la ciencia que estudia precisamente la observación del rostro y que te dice cómo es tu personalidad, y me di cuenta que no hay caras de buenas o malas personas, sino tendencias hacia la obsesión, la venganza, la agresividad, la violencia, la falta de empatía y evidentemente cosas buenas como la honestidad, una persona inteligente, una persona afable. Pero es verdad que estamos equivocados, yo me equivocaba, porque no podemos juzgar a alguien por el rostro que tiene o por la apariencia, porque es verdad que las apariencias siempre engañan. ¿Y estudiar la psicomorfología es difícil o no? Es complicado, muy complicado. Yo he aprendido mucho de Esther Mellado, que es la experta en el tema, que ha hecho los análisis en el libro, y yo he aprendido un poquito. Son muchos años de estudio, de trabajo, de observación. Este libro ha costado muchísimo trabajo sacarlo, porque también es verdad que no pretendemos juzgar, de hecho no juzgamos ni ella ni yo a ningún individuo, a ningún asesino que aparece en el libro. Lo que hacemos es comprenderlos y creamos un conflicto. Yo en la parte más periodística y de investigación biográfica, y ella en la parte de análisis, creamos un continuo conflicto, porque muchas veces lo que yo cuento y lo que ella cuenta no tiene nada que ver. Pero eso lo dejo ahí para el lector, para que lo lea y para que le enganche. Porque lo cierto es que claro, hablar de personas anónimas sería muy difícil porque no las conocemos, pero sí que habéis elegido unos rostros lo suficientemente populares, conocidos, como para poder desgranarnos la información de quién son, cómo eran realmente y si esa cara correspondía a lo que decimos, ¿no? Al espejo del alma, ¿sí o no? Muchas veces hay equivocaciones respecto a personajes populares, famosos o históricos. Sí, mira, Lee Harvey Oswald, asesino de JFK, John Fitzgerald Kennedy. Su biografía dice que mató a JFK. Su cara no dice eso. Y como ese ejemplo te podría poner muchos, porque realmente me preguntan muchas veces, ¿pero realmente se puede ver cómo es una persona por el rostro? Sí, porque todas las vivencias, creencias, pensamientos, sentimientos, frustraciones, pasiones o anhelos se ve en nuestra cara. Sale a la luz sin quererlo. Podemos emular o fingir una actitud, sentarme bien, comedida, tal. Yo puedo fingir una actitud corporal con mi lenguaje, pero no puedo fingir cómo tengo la cara, cómo tengo mis ojos, mi nariz, mi boca, porque al final lo que hacemos es analizar todo ese conjunto. No extrapolamos como hacía la fisionomía, si tienes unos ojos grandes eres de una manera o una nariz pequeña, no. Lo que se hace es con el conjunto, todo el conjunto de nariz, boca, ojos, frente, mandíbula, mentón, todo ese conjunto, y cómo tenemos la carne, la piel más tónica, más tersa o menos tersa, se sabe cómo esa persona es, qué esconde, si lleva una doble vida, si es honesta, si tiende a robar o a ser deshonesto en el tema más económico, si es una persona fiel o infiel. O sea, se puede saber muchísimas cosas de una persona solamente con observar, evidentemente con este estudio que es la psicomorfología, cómo es esa persona realmente o qué quiere esconder también. Se puede saber qué quiere esconder y si una persona puede ser reincidente en un delito, como un violador, se puede saber si ese violador realmente puede ser reinsertado en la sociedad o no, y se podría de alguna manera evitar algún tipo de delito.
Fíjate lo interesante que es este mundo tan desconocido y que llama tantísimo la atención. Seguramente que en casa, y yo también me lo estoy planteando, digo, bueno, ¿y si me hago la cirugía estética? ¿Y si esta cara que tengo es heredada de mi padre y de mi abuelo porque yo he visto fotografías antiguas y qué culpa tengo yo de tener esta cara? En el caso de la genética, evidentemente que hay una parte, pero la cara evoluciona y cambia con el paso de los años, no porque envejezcamos, ojo, sino porque nuestra cara envejece o se acomoda, mejor dicho, a nuestras acciones o a nuestras vivencias y nuestra infancia. Se ha dado casos de gemelos que se han criado en países diferentes y luego eran parecidos, pero tenían cosas muy diferentes en el rostro. Había algo ahí que no era igual. ¿Por qué? Porque nuestras vivencias nos marcan la cara. Al igual que una cirugía estética. Tú puedes paralizar la frente, pero si tú tienes un surco, que aquí un surco significaría una contención del pensamiento, por mucho que te pongan Botox, lo vas a seguir teniendo, porque es tu ser de dentro. Al igual que una persona que dice que va a dejar de matar o que es un asesino en serie y dice, no, yo no voy a volver a matar, si realmente en su interior no cambia ese sentimiento, seguiré diciendo su cara que esa persona va a reincidir en la violencia. Ojo, no que tiene cara de pederasta, asesino en serie, terrorista, porque no hay caras. No hay una cara genérica, eso sería incongruente decirlo, pero sí que se podrá ver si esa persona realmente miente o no miente. Todo esto lo ha aprendido Mónica investigando de la mano de esta experta en los rostros, y has creado este libro. En este libro, ¿quién aparece? Personajes desde Hitler hasta asesinos muy conocidos, ¿verdad? Aparece Adolf Hitler, Stalin o Gaddafi en el apartado de dictadores, son 9 partes. Aparecen también asesinos en serie, magnicidas, parricidas, como por ejemplo José Bretón, asesinos hacia la mujer, como por ejemplo también Miguel Ricard, famoso por el crimen de las niñas de Alcácer, o Tony Alexander King por el de Rocío Baninkoff y Soria Caravantes. Niños asesinos, que la gente dice, hombre, a los niños también, dice, y claro, evidentemente que se puede analizar el rostro de un niño. De hecho, muchos padres van a un psicomorfólogo porque ya en la niñez, en la infancia, se ve qué tendencia puede tener. Ha habido casos de niños que tenían ya tendencia a la drogadicción o al alcohol, algún tipo de, que se iban a ir por un lado, y si se pilla a tiempo y se trata y se va a un psicólogo, se puede de alguna manera reconducir a esa persona. A una persona que ya es adulta es complicado reconducirla hacia un buen camino, entre comillas, ¿no? Pero a un niño sí, y en este caso hay varios casos de niños, como por ejemplo José Rabadán, el caso famoso de la katana que mató a sus padres y a su hermana. También Eric Smith, el asesino pelirrojo, un niño de 13 años que mató a otro porque no se pudo contener la ira, y su cara dice que sufría de incontinencia, o sea, ya su cara ya decía y dice, porque ese chico todavía sigue en la cárcel. También el caso famoso de Liverpool, donde 2 niños de 8 y 9 años mataron a otro en las vías del tren. Quiero decir, que aparecen casos muy duros, también casos de pederastas, como por ejemplo un sacerdote llamado Brendan Smith, que su rostro ya dice que es deshonesto, que su creencia, lo que él cuenta es mentira, que lo que realmente le importa es el tema material, el tema sexual, y que hay que tener ojo con eso. Entonces, si a todos estos delincuentes o criminales se les hubiera analizado haber evitado un delito, pues sería un poquito, a lo mejor, predecir demasiado, pero podríamos haber averiguado muchas cosas para, de alguna manera, cuando lleguen a la cárcel, no dejar a lo mejor que saliesen, porque podríamos evitar también una reincidencia, como decía anteriormente. Bueno, me imagino que el libro, interesantísimo leerlo y ir descubriendo todos estos pequeños detalles que nos dicen en el rostro. ¿Por qué es una técnica tan desconocida y por qué muchas todavía creemos que estos son cuentos chinos y que quizá a lo mejor un rostro tampoco da tanta información? Bueno, poco tiempo no. La psicomorfología facial es una evolución de la morfopsicología que empezó en Francia gracias al eminente psiquiatra Dr. Louis Corman, años 50. Ha ido evolucionando, evidentemente, como todas las ciencias. Pero, como todo, la grafología también estaba muy enclaustrada a un lado. Ahora es una prueba pericial. Deberían, y a día de hoy, de hecho, Esther Mellado, la psicomorfóloga especialista, trabaja con la Policía de Cataluña para casos de investigación. La gente nos da miedo. Pero en este caso, fíjate que es un libro de rostros, las caras del mal, pero todo el mundo pregunta, ¿y cómo tengo yo la cara? Es que es la siguiente pregunta que tenía preparada. No, tengo cara de bueno, de malo, ¿qué dice mi cara? Todo el mundo nos interesa. En el fondo, nos gusta el morbo, nos gusta conocer esa parte
del subconsciente del ser humano que sale y aflora en nuestra cara. Que proyecta nuestra cara, ¿no? Vamos a dar, por ejemplo, algunos detalles en casa de lo que tú has aprendido de la experta, de mi rostro, por ejemplo, que lo tienen ya un poco visto. Bueno, ¿qué diría? Lo bueno y lo malo. Yo en este caso no te puedo decir. Sí. Yo en este caso no te podría decir. ¿En qué se fija Esther, por ejemplo? ¿Se fija en un mentón? ¿Se fija en todo? O sea, se fijaría en tu frente, se fijaría... Aparte que decir que los análisis se analizan de frente y de perfil. Porque tú puedes proyectar, el frontal es lo que tú proyectas a la vida, a los demás, pero el perfil es lo que tú escondes, es subconsciente. Entonces hay veces que hay una especie de confrontación. Entonces ella miraría tu frontal, miraría cómo tienes la frente, que además tienes un surco aquí que es más masculino que femenino, que no es malo, es más de una persona que piensa y medita las cosas antes de hacerlas. Evidentemente miraría muchísimo la nariz, los pómulos, los ojos, cómo los tienes, más grandes, más pequeños, más separados, cómo tienes la boca, el mentón, las mandíbulas y luego en el perfil, cómo tienes, si es un perfil que la frente a lo mejor la tengas un poco más inclinada o más vertical, en este caso creo que la tienes un poquito, la tienes un poquito más vertical pero redondeada arriba, que es de una persona más creativa, que es de la comunicación, lo que decimos, ¿no? Yo es lo que te puedo decir, no te puedo decir más, quiero decir, es lo que yo he podido aprender de ella poquito, pero ya te puedo decir muchísimas más cosas. Seguro que todos corren ahora al espejo a mirarse, ¿verdad? En casa, a ver qué tengo yo, a ver qué me veo de frente, de perfil, qué escondo, qué no escondo, ¿verdad? Es que es verdad que nos gusta y que nos llama muchísimo la atención todo ese tipo de técnicas desconocidas y que en el fondo lo que demuestran es que nuestra cara es un escáner, ¿verdad? Y que demostramos es un espejo. Yo creo que aquella antigua frase, ¿verdad?, de que la cara es el espejo del alma, lo que pasa es que hay que saber leerla, ¿verdad? Hay que saber leerla y también muchas veces despreciamos o dejamos a un lado a la gente no por cómo tenga la cara, sino por la belleza o la fealdad, que es un prejuicio muy grande, ¿no? Si alguien es más guapo o más feo, le tachamos de una cosa o de otra. Y hay que decir que grandes asesinos de la historia son gente muy bella. Muy bella. Entonces no hay que fiarse tampoco de la gente que es guapa, o de la gente que es fea, o de la gente que es normal. Eso es la tendencia a una patología, a un problema de obsesión, a una venganza, a lo que sea. Pero no hay que fiarse nunca de las apariencias, porque yo siempre digo que las apariencias engañan. Fíjate Sharon Stone, que al final yo creo que era la asesina, vaya, en la película de Instinto Básico, y mira si era bella. Mónica, muchísimas gracias por este libro, ya lo veis, Las caras del mal, un libro que está a la venta, que es muy interesante y que aporta nuevas maneras y nuevos detalles de cómo se investiga, ¿verdad?, sí, en torno a una persona, en este caso con el tema de los delitos, de las adicciones, de si ese rostro de verdad puede dar información adicional. Muchísimas gracias, felicidades por el libro. No es el primero, no será el último, seguro. No, no va a ser el último, el año que viene vuelve otro, o sea que imagínate, tengo mucho trabajo todavía por hacer. Me ha alegrado muchísimo verte en Barcelona de nuevo, ya sé que ahora estás instalada en Madrid, que has venido a promocionar el libro a Barcelona y como antigua compañera de 25 Televisión te queremos mucho. Igualmente, para mí es la verdad que la entrevista más bonita porque al final, como hemos sido compañeras, imagínate el cariño que además te tengo y que os tengo a todos vosotros. Un beso, gracias. Un beso.